En el Génesis, capítulo 16, del versículo número 1 al versículo 16, se nos narra la historia de cómo Abraham, a quien Dios aún no le ha cambiado el nombre, el que todos conocemos, Abraham, habla de tres personas en particular: Abraham, Sarai, la esposa, y Agar, la sierva egipcia. La Biblia dice que Dios le había prometido descendencia a su siervo Abraham, pero él ya era un anciano, y cómo podía tener descendencia debido a su edad, y peor aún, que la esposa era estéril, a lo cual toman una decisión que traería fuertes consecuencias para los tres involucrados en este pasaje. Sarai quería darle un hijo a toda costa a Abraham, pero ambos eran unos ancianos, por lo que Sarai toma una decisión: toma a su sierva Agar para que sea concubina de su esposo y pueda darle un hijo. Agar queda embarazada y ya podemos imaginar el peso que sentía Sarai al ver que ella era la que no podía dar frutos de su vientre. Qué triste debió ser ese momento para ella, quizás pensando que la promesa de Dios no se podía cumplir en ella ni en ellos porque era estéril. Agar queda embarazada, que al verse así miraba con desprecio a su señora, a lo cual Sarai se queja con Abraham, diciéndole que Agar la veía con desprecio por quedar embarazada, a lo cual Abraham le dice que ella puede hacer lo que quiera con su sierva porque está en sus manos. Sarai decide afligir a su sierva, y ésta, al verse en dicha situación, decide huir de todo para tener un poco de paz. Agar fue la que más sufrió en todo esto, sin merecerlo, porque la decisión de tener un hijo a cualquier costo fue de Abraham y Sarai. Agar decide huir al desierto sin rumbo, sin dirección y sin saber qué peligros podía llegar a tener. El ángel de Jehová la encuentra en una fuente de agua y le hace una pregunta: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y Agar responde con mucha sinceridad: huyo de mi señora Sarai. Eso fue lo único que ella respondió. No la acusó, ni se quejó, ni dijo nada malo de su señora. Qué gran ejemplo de integridad nos da la sierva Agar. El ángel le responde: vuelve a tu señora y sométete a ella, que también de ti se hará una gran descendencia. Y así lo hizo la sierva. Volvió a su señora, estuvo bajo su mano, y al final dio a luz a un hijo, el cual llamó Ismael. Todo esto cuando Abraham tenía 86 años. Puedes leer con más detalles este pasaje en Génesis capítulo 16, del versículo 1 al versículo número 16. Esto es tomado de la versión Reina Valera 1960. Teniendo en cuenta la historia, capítulo y versículos, veamos qué lección edificante nos da el Señor el día de hoy. Como buenos cristianos deberíamos responder rápido a esta pregunta, con firmeza y seguridad, porque se supone que ya deberíamos tener muchas cosas bien claras. No tendría que haber dudas en nosotros con respecto a nuestra fe y en quién estamos. ¿De dónde vienes? ¿Alguna vez te has cuestionado o has reflexionado en dónde estabas un día? ¿Cómo quizás tenías problemas o pensabas que la vida no tenía sentido? Perdido en vicios y muchas cosas malas, y te das cuenta que muchas cosas han cambiado, han mejorado para tu vida. Creo que nadie quisiera volver a lo mismo, donde hubo dolor o donde nada estaba claro. Nadie quisiera volver a repetir situaciones y momentos en la vida donde todo fue fatal. El pasado es algo que no podemos cambiar. Hagamos lo que hagamos hoy, no vamos a cambiar lo vivido, pero sí debe importarnos en dónde estamos para saber hacia dónde nos dirigimos. Así es, tenemos que tener claro si nuestros pasos son seguros, si tenemos dirección y si vamos por el camino indicado. Puede ser que nos engañemos pensando que vamos bien y en realidad podemos estar mal. Recordemos que una decisión lo cambia todo. Una buena decisión trae cosas hermosas y una mala decisión trae consecuencias fuertes, devastadoras para nuestra vida. Cosas que no imaginamos y cosas con las que quizás no vamos a poder lidiar. Teniendo esto en cuenta, antes de respondernos hacia dónde vamos, tenemos que tener claro dónde estamos. En efecto, si no sabemos dónde estamos, ¿cómo podemos tener una buena idea de hacia dónde vamos? Estaríamos demasiado perdidos, claramente. ¿En dónde estás parado? ¿Qué estás haciendo hoy para encaminarte hacia un buen futuro? Si hoy tomas una mala decisión, tenías que saber que mañana traerá consecuencias fuertes. Deberíamos saber el gran valor que tiene la vida, de cómo es una bendición el poder respirar y ver a los tuyos y darte cuenta de que Dios es bueno. Entonces, ¿hacia dónde vas? ¿Ya tienes una decisión firme? ¿Estás seguro o estás segura del camino que vas a tomar? Recuerda que no hay vuelta atrás. No sea que nos pase como la sierva Agar, quien iba huyendo de su señora Sarai, tomando un rumbo desconocido,
sin saber a qué peligros podría enfrentarse en su camino, tomando una decisión a la ligera, sin ponerse a pensar si era la mejor decisión, y sin darse cuenta, al caminar por el desierto sin los recursos necesarios como alimento y agua, hasta dónde podría llegar. ¿Y sabes qué es lo que ella no había tomado en cuenta? Que en su vientre llevaba un bebé. Si ella llegaba a morir, el bebé también. Por lo tanto, ella no tomó el mejor camino. Por eso en el versículo 8 de este capítulo 16 del Génesis sale esta pregunta: ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? La pregunta para ella tenía sus cuestiones, ya que ella al verse embarazada se hacía más grande que su señora. Saraí también tenía la culpa de todo al no creer en las promesas de Dios, y al tomar la decisión de buscar una solución rápida, sin pensar en que dicha decisión afectaría no solo a ella, sino también a la sierva, sin olvidar que una criatura inocente en el vientre de dicha sierva corría peligro. Agar, sintiéndose afligida por el maltrato de su señora, decide huir de ella. Cabe recalcar que los siervos de la gente con buena posición en esos tiempos eran esclavos, así que estaban sometidos bajo la dura mano de sus señores. Dejando esto claro, Agar no podía hacer nada más que huir. Al parecer, podría ser la mejor decisión. La Biblia menciona que el ángel de Jehová se encuentra con la sierva Agar junto a una fuente de agua y le pregunta a Agar, sierva de Saraí, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Qué pregunta tan interesante para cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo. Ahora bien, si nos damos cuenta cómo la sierva es llamada por su nombre y le dicen quién era, asimismo nos conoce Dios. Él sabe quiénes somos, nos pregunta, ¿dónde estabas un día cuando te rescaté? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Hacia dónde estás yendo? Esta pregunta nos hace Dios, a ti y a mí. Es por nuestro propio bien, no sea que nos estemos desviando del camino, no sea que hemos dejado de ver al blanco perfecto, que es Dios. Quizás nuestros pensamientos juegan en nuestra contra y todos tenemos la necesidad básica de tener estabilidad en cualquier ámbito de la vida, pero nada es claro si no sabemos por dónde vamos, y si no sabemos por dónde vamos, ¿cómo podríamos saber hacia dónde nos estamos dirigiendo? ¿Cómo podríamos saber cuál es nuestro camino y nuestra meta? Todo tiene que ver con propósitos que el ser humano tiene. Al ver que no llega a cumplir lo que anhela, tiende a tomar el camino más fácil para lograr sus objetivos. Nos ha pasado a todos que un día Dios nos prometió algo, y como no suceden como queremos o no suceden de inmediato las cosas, tendemos a recurrir a caminos fáciles sin darnos cuenta que nos estamos desviando del camino original y que ya al no tener dirección y darnos por nuestro propio camino, así es que vamos solos y no nos damos cuenta que si vamos solos, ¿quién nos dirige? Dios ya no va a nuestro lado, y si no tenemos dirección, entonces ¿a qué fracaso estamos llegando? Ahora bien, dirige estas preguntas a tu vida personal. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estás? ¿Y hacia dónde vas? Si hay algo que te inquieta, si te has dado cuenta que necesitas cambiar el rumbo por el que vas para ir por un buen camino, ¿qué esperas para hacerlo? No esperes que las cosas empeoren para acercarte a Dios. Como cristianos deberíamos responder con seguridad y certeza a dichas preguntas, sin ofendernos, al contrario, son buenas preguntas para abrirnos los ojos y ver si realmente vamos con Dios o si nos estamos engañando solos. La intención de todo esto no es ofender a nadie, ni decirte que soy el mejor por ser cristiano. Esta pregunta también es para mí, como para la persona que no es cristiana. ¿Qué estamos haciendo con nuestras vidas? Piénsalo y entrégate a Dios por completo, porque solo Él sabe cómo guiarnos por el mejor camino. Cualquier camino te pierde, pero Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Así que antes de tomar una decisión, pensemos hacia dónde nos dirigimos, si esa decisión es buena y que sea la mejor, para no culpar a otros, como lo hizo Saraí al culpar a su esposo, y éste, viendo que no podía hacer nada, también decide lavarse las manos y hacer como que nada pasó y no se hizo cargo de sus acciones o decisiones. Y peor aún, terminar perjudicando a otras personas por no saber qué queremos o hacia dónde nos dirigimos. Ahora bien, ¿nosotros qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Será que estamos bien? ¿Será que estamos con Dios? ¿O ya lo dejamos para hacer nuestro propio camino? Hay muchas cosas en qué pensar y muchas cosas que cambiar para nuestro propio bien. Espero que todo esto sea de edificación para nuestra vida y sin llegar al punto de quizás ofender a alguien, sino más bien de que juntos podamos reflexionar y mejorar como personas. Busca a Dios,
reconoce al Señor como tu único y suficiente Salvador, entrégale tu vida y verás cómo Dios está con los brazos abiertos esperándote. Que Dios te bendiga.